Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas a este primer ciclo virtual participativo comunitario en salud del Hospital Talagante. Mi nombre es Claudia Silva, soy trabajadora social y estoy a cargo de la unidad de participación ciudadana de acá del Hospital Talagante. En esta oportunidad y en este primer ciclo que estamos dando inicio en esta jornada de hoy, la idea es poder contar con distintos representantes del Hospital Talagante, distintos profesionales, referentes en distintas temáticas que no son muy conocidas y que tampoco son muy abordadas cuando uno viene a hacer una intervención, ¿cierto?, en el Hospital Talagante. Entonces, en esta oportunidad me es muy agradable poder presentar a la doctora María Gabriela Villagra Gil, ¿cierto? No nos olvidemos de su mamá, sí, obvio. Quien nos va a presentar los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Para mí también marca un antes y un después el poder trabajar los temas en contextos comunitarios, en temáticas asociadas a lo que tiene que ver con una médica feminista, ¿cierto? Eso es algo inédito, es lo que actualmente se conversa mucho, pero poco se habla desde lo mucho más técnico, pero también haciéndolo más cercano a la comunidad. Entonces vamos a trabajar como con esa forma de mostrar a la comunidad, de que puedan comprender temáticas que, como lo señalaba, no son muy conocidas. Así es que bienvenida, María Gabriela, el escenario es tuyo. Te dejo para que puedas entregarle toda esta información tan valiosísima a nuestra comunidad de la provincia de Talagante. Bien. Muchas gracias, sobre todo por la distancia. Yo creo que estas acciones son las que nos ayudan día a día en la comunidad, nos acerca también y nos hace palpables ciertos derechos que los que les quiero presentar, que están en el tintero siempre, o están que los abogados manejan y que no están en la comunidad. Entonces, voy a presentarme. Soy María Gabriela Villagra Gil, soy ginecóloga obstetra, médica feminista. Soy hija de Juan y Mónica, un zapatero y una doña de casa multifacética, y soy madre de 3 niños. Les voy a contar primero que lo que vamos a conversar sobre los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Estamos trabajando y hemos avanzado a grandes pasos, y por lo tanto hay que concentrarnos en seguir avanzando y no retroceder, en comparar nuestros derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional. ¿Cuál es el objetivo de lo que les quiero presentar? Es obviamente darle a conocer a la comunidad los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Y al conocer nuestros derechos podemos exigirlo, ¿cierto? Promoviendo el respeto, la autonomía del cuerpo y el acceso equitativo a la salud sexual. ¿Por qué tenemos que hablar de derechos sexuales y reproductivos? Cuando fui invitada por Claudia me enamoré de este tema y le ofrecí este tema porque creo que es una base para partir para una salud más equitativa y con mayor libertad. ¿Y por qué es importante partir con los derechos sexuales y reproductivos? Y es lo que más me apasiona, soy activista en derechos sexuales y reproductivos. Es porque tenemos derecho nosotros a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra vida, y sobre todo sin miedo y sin culpa. Creo que eso es súper importante. Para poder hacer esto es importante recibir información clara, que esté en un idioma médico, ¿cierto? Que sea entendible, que sea sin prejuicio, o sea, que no sea el prestador de salud que decida según su moral lo que está correcto y lo que no. Sobre tu sexualidad, sobre los métodos anticonceptivos, sobre cuándo quieres tener hijos, cuándo no, con quién quieres tener hijos, etc. Acceder a estos servicios que sean seguros, o sea, sin discriminación, y seguros, que sean respetuosos, sin importar la edad, el género ni la orientación sexual que uno tenga. Y obviamente eso nos ayuda a vivir nuestras relaciones con libertad, placer y con consentimiento. Súper. Qué importante partir con esto como tan claro, que en el fondo nos sienta las bases para poder ir desarrollando un trabajo más pleno, más consciente con nuestra comunidad, con nuestras usuarias y usuarios. Y tan importante y tan básico que creo yo, el poder decidir sobre nuestro propio cuerpo es vital. Sí, correcto. ¿Por qué los derechos? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Partamos de la definición. Son obviamente derechos humanos fundamentales que nos permiten vivir nuestra sexualidad de manera libre, informada y segura, ¿cierto? Que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestra reproducción, sin presión ni violencia. No decir que una mujer, si no quiere tener hijos, tiene que tener igual,
o decidir que el marido decida por ella, que suena como muy antiguo, pero todavía pasa. Correcto, sabemos. Y que el prestador de salud es el que define si te puedes utilizar a la edad que ellos decidan. Entonces, es súper importante que estos derechos existan, los conozcamos para poder exigirlos, ¿sí? Acceder obviamente a un servicio de salud sexual y reproductiva sin discriminación y recibir educación integral, que en Chile estamos al debe aún. Estamos varias organizaciones pro derechos, ¿cierto? Incentivando la creación de una educación sexual integral y estamos en eso, para que esto llegue desde el colegio hasta a toda la comunidad. Y obviamente los derechos reproductivos nos permiten elegir si queremos tener hijos, cuándo y con quién. Exacto. Muy interesante lo que tú comentas respecto al trabajo que se hace con el área de educación, porque en el fondo efectivamente estamos al debe en cómo se va gestionando la salud sexual y reproductiva desde el aula. Y pensamos que tiene que ser desde el colegio cuando nuestros hijos, nuestras hijas, ¿cierto? Están casi como en el liceo, ¿cierto? Como cuando son grandes, cuando van ya casi como en tercero o cuarto medio. Pero cuando uno hace intervenciones con la comunidad, en este caso desde el área de participación ciudadana, tú te das cuenta que los chicos muy pequeños empiezan a hacer consultas asociadas a esto. Entonces, qué interesante sería ahí también y poder ir trabajando con el área educativa y retomar quizás algún trabajo desde lo pedagógico y volver a reincorporarnos como lo hicimos antes de pandemia. Así que te voy a invitar a que tengamos algunas actividades con los colegios. Creo que ahí también estamos al debe y podemos hacer un trabajo muy, muy bonito. Sí, yo ocupo como estudiante esta frase que usaba el Papa de el amor los hará libres. Yo lo ocupo como la educación los hará libres. Correcto. El poder estar informados nos va a ayudar a tomar decisiones sobre nosotros mismos. Es que es lo básico, ¿cierto? Sí, la información. Sí. ¿Qué principios claves los principios claves que nos mueven para los derechos sexuales y reproductivos? Primero, la autonomía, ¿sí? La autonomía es una palabra muy linda, poco conocida y poco como conversada, que tiene que ver con que las personas puedan tener, ser independientes, tomar decisiones sin influencia de nadie, ¿cierto? Y hacer una congruencia en lo que yo siento, lo que yo hago y lo que yo actúo, yo demuestro, ¿sí? Es ser consecuente al final con uno mismo. Es súper importante que tengamos libertad, implica la libertad de autogobernarnos, ¿sí? Y es una palabra muy bonita que deberíamos respetarla no solo como persona individual, sino a los pacientes, o sea, a los usuarios, en vez de decirle paciente a cambiar a usuario. Correcto. El lenguaje es súper importante en la atención, sobre todo en la educación sexual y reproductiva, en que el lenguaje influye mucho, en no minimizar a la usuaria, no decirle mijita, ni señorita, ni mamita, y todas esas cosas que al final te bajan la autonomía y no te hacen autogobernarte, que es súper importante. No nos olvidemos que el discurso genera realidades. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces, los principios claves de los derechos son la autonomía, como les conté, corporal, que es muy linda la palabra, la no discriminación, los accesos al servicio de salud, la educación sexual integral y el consentimiento informado, ¿sí? Que todo lo que pase en nuestro cuerpo se nos informe, se nos pida permiso, y estamos avanzando, pero todavía tenemos enseñanza regada en la educación médica, sobre todo, en que el médico, en esta potestad de gestor o de persona, solo por delantal blanco sabe mucho, decide, ¿sí? Y las mismas usuarias tienen esta percepción de que porque uno camina por un delantal blanco, sabe más o tiene la mejor opción para ellas. Exacto. Y eso tenemos que cambiarlo. No sé qué opinas tú de eso. Sí, efectivamente ahí se trabaja con el concepto de la autonomía. Es como tú con eso minimizas a la mujer, en este caso, en sus derechos sexuales y reproductivos, por querer imponer, ¿cierto? Este tema de ser médico, de ser diostor, que sabemos que todavía está muy imperante eso. Y bueno, de a poco se ha ido trabajando también en eso. Tenemos nuevas generaciones que están como tú, con una visión distinta. Y eso es lo que hay que seguir trabajando permanentemente, no hay que bajar los brazos para que nuestra comunidad, aunque cueste, porque sabemos que cuesta, pero se puede. Sí, así que hay que continuar. Es importante saber qué derechos tenemos en Chile, ¿sí? Enfocando en nuestro país, tenemos derecho a acceso a anticonceptivos. No sé si han visto harto en las noticias que estos derechos estamos cada vez como retrocediendo, estamos en un momento súper crítico y por eso la activista estamos como en función de ponernos las banderas en que se está pidiendo recetas para los anticonceptivos. Claro. Eso en vez de avanzar en la planificación familiar, en evitar abortos incluso, en evitar embarazo no deseado, dificulta la atención. Porque necesitas una hora médica, que no siempre los consultorios tienen acceso, no todos van a recetar anticonceptivos, tienen que ser un especialista, ¿cierto? Correcto. Las matronas pueden, pero en algunas partes se le han quitado como acciones a las matronas en vez de favorecer, que son las más cercanas a la comunidad, ¿cierto? Y que tienen un trabajo importantísimo de educación y son la primera puerta al final en salud sexual y reproductiva, y están pidiendo la receta.
Entonces creo que eso ya, no podemos, estamos todos los activistas en alerta porque eso es retroceder, eso es impedir y poner más barreras para la autonomía de la usuaria con respecto a salud sexual y reproductiva, ¿sí? Es como que en el fondo aumentan las brechas. Exacto. Sabemos que ya existe, entonces eso viene más aún a aumentar las brechas. Y evidentemente el pedir una receta. Sabemos perfectamente que pedir una receta implica un pago consulta que es parte de la inequidad que existe. Exacto. Y que otras van a tener receta para anticonceptivo y otras no. Y otras no, correcto. Dentro de los derechos en Chile existe el derecho a confidencialidad, que tiene que ver con que la consulta médica es un secreto que debería respetarse y que no deberían ahí ser juzgadas ni criminalizadas. ¿Sí? Pasa muchas veces que por incluso moral del prestador de salud, del médico o médica en cuestión, se inventan realidades que no corresponden y se quiebra la confidencialidad. Entonces eso es un derecho que hay que exigir, ¿sí? Correcto. Tenemos el derecho a la información clara y oportuna. Ustedes van a ver que hay varias cosas que se repiten, pero es lo que es, ¿sí? Es lo importante que tengamos claro. Tenemos como leyes, está la interrupción voluntaria del embarazo, en la ley IVE del 2017. Está todavía la educación sexual, que aún está limitada, está como derecho, así como reconocido, pero en las prácticas poco se hace, ¿cierto? Y está también protegida la atención sin discriminación con respecto a tu orientación sexual y a la identidad de género, que también estamos avanzando, estamos tratando de que sea un lenguaje inclusivo, etcétera, pero estamos trabajando para ello. Sí, correcto. Nos falta mucho en eso, ¿cierto? Es un trabajo permanente. Yo siempre coincido con este discurso de que uno debe ir trabajando de manera permanente en esta y tantas otras temáticas en las que, como bien señalas tú, María Gabriela, nos encontramos al debe. Entonces hay que continuar con esta lucha de que nuestra comunidad esté informada y para eso, por lo mismo, son estos ciclos, estas jornadas que nos van a permitir también abrir más espacio. Sí, una instancia que acerca harta la información y se agradece un montón, de verdad que sí. Así que cuenta conmigo lo que necesites. Para lo que se venga. Sí, dale. Súper. Una ley que tenemos en Chile, la de 2017, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley IVE, mal conocida como Ley del Aborto, el nombre es Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde las mujeres deciden, bajo 3 causales, la interrupción de su embarazo cuando corre riesgo su vida en pacientes que están con sangrados del embarazo importante o que tienen alguna patología grave que le impida proseguir con el embarazo, que pone en riesgo su vida, tiene derecho por ley, ¿cierto?, de interrumpir su embarazo. Inviabilidad fetal. Esta inviabilidad fetal son fetos que al nacer no tienen ni una opción de sobrevivir fuera del útero, y mientras más temprano se hace el diagnóstico, teniendo ya todos los medios, porque la ley siempre, todos piensan que la ley como que coarta y que no, y sobre todo el aspecto médico, como que todos dicen ya nos están restringiendo, y en verdad la ley es todo lo contrario. La ley viene a favorecer el desarrollo de nuestra profesión, porque también pone en palestra toda la información que debería tener el usuario, ¿cierto? Exacto. La ley inyecta recursos. O sea, la ley no es restrictiva, no, la gente piensa, nos van a poner otra ley más. No, la ley viene con sus recursos. Por la ley IVE llegaron ecógrafos a los hospitales. Profesionales. Más profesionales, ¿cierto? Sí. Entonces, es parte de la ignorancia el hecho de que pensamos que todo que se regule está malo, o que todas las leyes que favorecen, las leyes pro derechos, son malas. En realidad no se quemó Chile, todas las cosas que habían dicho, todo lo contrario, no se hicieron colas de mujeres abortando. Entonces, esto fue una ley que la defendimos y que salva vidas, sí, en todo sentido, tanto psicológico como no. La violación, por ejemplo, es otra causal de interrupción. Cuando las mujeres producto de una violación quedan embarazadas, también tiene derecho a interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas, ¿sí? Y dentro de esto, obliga también a que la paciente tenga información de todo su proceso. Y además, como ventaja también de esta ley, es que las pacientes son acompañadas por asistente social, por psicóloga, y entonces podemos ver la salud mental de esta mujer. Exacto. Y eso que siempre estuvo súper oculto, los duelos, perinatales, etc. Correcto. Bueno, sabemos que la ley IVE es un temazo, sabemos todo lo que ha generado durante todos estos años. El hospital no está ajeno también a ello. Y bueno, es interesante saber que esta ley, y también obviamente que conozca nuestra comunidad, que en el fondo efectivamente contamos con recursos, es una ley que venía con recursos y desde ahí, con otras que no viene como un poco también, valga la redundancia. Está llenando. Exacto, y eso es súper interesante porque efectivamente se cuenta con profesionales, con trabajadora social, hay una colega haciendo intervenciones en la temática IVE, tenemos una matrona, ¿cierto? Entonces, desde ahí también los apoyos psicoterapéuticos, ¿cierto?, de nuestra psicóloga también, vienen a complementar este apoyo. Entonces, es un trabajo bien integral.
integral. Eso es lo que en el fondo también nuestra comunidad debe también saber. Considero Sí. que eso es súper importante. Sí. Que no es solo el hecho de venir al servicio de urgencia porque pasa esto. ¿Sí? Creo que a veces nos quedamos solamente con que la puerta de entrada es el servicio de urgencia y solo se restringe a lo que médicamente se interviene en un box, ¿sí? Pero esto es mucho más que eso. La ley IVE viene a complementar un trabajo que se hace, obviamente desde un trabajo médico, que debe darse, pero este apoyo que se da con la dupla, con los equipos, con la matrona, es sumamente importante y relevante. Y lo hemos llevado harto a terreno también. Y la comunidad ha estado siempre muy agradecida de que se hablen estos temas en los territorios. Hemos hecho distintas plazas ciudadanas, algunas actividades de gobierno en terreno, junto a la delegación presidencial de acá de la provincia de Talagante, y siempre la comunidad nos evidencia mucho agradecimiento de que el IVE esté presente en esta jornada. Sí, eso no lo y la gente no lo conoce, que los recursos de estos profesionales nuevos que han aportado mucho a la atención en salud, no solo se concentran en pacientes de la IVE, se concentran en puérperas con depresión, en pacientes con algún trauma vital, etcétera. Entonces, y han sido un tremendo equipo, un apoyo tremendo. Y ocupan todas sus horas en la atención, entonces no están solamente para este tipo de pacientes. Así que es súper importante que lo digamos, porque la gente no conoce estas cosas como de más hogareñas, ¿cierto? Sí, correcto. Y recuerden que ahora hay un reglamento que también se ha dado propaganda en los medios de comunicación sobre las correcciones, o más que correcciones, sobre el reglamento nuevo que yo creo que viene a alimentar la ley IVE, ¿cierto? Que había cosas que quedaron inconclusas y que tiene que ver con que las mujeres que se atienden en los servicios públicos sepan, y los servicios privados también, sepan quién las atiende. O sea, que saber que el profesional que tiene al frente es objetor o no es objetor. De conciencia. Y eso es súper importante saberlo, porque eso transparenta mucho las decisiones que uno puede tomar. Exacto. Cuando uno dice que viene una persona a aconsejarte un manejo, ¿cierto? Pero tú sabes si es objetor o no es objetor, claro que te ayuda a tomar decisiones o favorece tu autonomía, independientemente. Y obliga que todos una vez que se saca la ley 2017, se hacen los protocolos, ¿cierto? Pero obliga que se repase, ¿cierto? Que se tenga presente, que se vuelva a pasar por el corazón todo lo que hacemos con la ley IVE, que se actualicen los protocolos, que se optimice el manejo del dolor. Por ejemplo, todavía colegas no manejan el dolor de los pacientes que abortan, cuando no se tiene por qué abortar con dolor. O sea, a altura de la vida nadie debería tener dolor, ¿cierto? Tenemos los medicamentos adecuados, tenemos los recursos, porque el sistema público sí tiene recursos de manejo del dolor. Entonces, qué importante que obligue este reglamento nuevo de la ley a reasignar los recursos, derivar correctamente en caso de que haya algún objetor en algún turno, y no elimina la objeción de conciencia aún, pero sí lo que pide que se favorezca el contrato de personal no objetor. Correcto. Cosa que la paciente tenga opción de manejar su atención oportunamente, dignamente y sin mayor incurrir en más costo. Por ejemplo, llegar a una urgencia que tiene que haber algún no objetor que la atienda. Correcto. Y no trasladarla, etc. Claro. Y no depender del turno que se encuentra. ¿Sí? Claro. Volvemos a caer en esto de la importancia de la información, porque en el fondo esto viene como a refrescarnos como hospital, como funcionario, para poder ir revisando nuestros procedimientos, revisando nuestras acciones. Obviamente los protocolos se cumplen y así debemos hacerlo, ¿cierto? Estamos mandatados, a eso somos servidores públicos, nos debemos a nuestra comunidad, pero esto nunca está de más, ¿cierto? Que efectivamente... que algo lo recuerde, ¿cierto? Exacto, sí, que algo lo recuerde, así que bueno, vamos a ver qué pasa también con este tema, desde la normativa. Se tiene que exigir también, es bueno que por eso que la comunidad sepa que el reglamento viene a alimentar a esta ley, ¿cierto? Y que sepan que en corto periodo deberían haber la lista de los prestadores de salud en el ingreso de cada turno, que la paciente tenga visibilidad del nombre, de si es objetor y no objetor, porque eso ayuda mucho a saber qué va a pasar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Dentro de los derechos sexuales reproductivos que están reconocidos en Chile, está un proyecto de ley que quedó en espera, que todavía estamos esperando que salga a la luz. Es un proyecto que tiene alta resistencia, sobre todo de los prestadores de salud, porque define y visualiza la violencia obstétrica como aparte de todas las violencias que las mujeres tenemos, ¿cierto? La visualiza y la hace, al palparla tenemos que hacer algo, ¿cierto? Cuando ya no podemos ser los locos, ya pusimos un nombre a algo, ¿cierto? El proyecto de ley ya no está detenido, lamentablemente. Era un proyecto que correspondía a sancionar, ¿cierto?, la violencia ginecobstetra, ¿cierto? Establece derechos en el ámbito no solamente del parto, sino de la gestación, del preparto, el proceso del parto, del posparto, de aborto y de la salud ginecológica y sexual de las pacientes. Está detenido, esperemos que avance, pero
hay una salvoconducto, que le puedo decir, o un flotador que salió con la ley 21.675 que erradica la violencia de género en las mujeres. Y dentro de esta ley se sumó la violencia obstétrica. Entonces, esta ley establece prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que está en un montón de ámbitos y la vamos a definir más adelante. Y lo que busca es proteger los derechos y garantizar que se sancione también situaciones de violencia contra las mujeres. Y esta ley se conoce como Ley de Violencia de Género, ¿sí? Y el objetivo es erradicar la violencia de género contra las mujeres. ¿Sí? Ok, interesante, interesantísimo. Otro tema más, como señalabas tú, la ley Adriana ahí está un poco detenida, así es que... sí, ley Adriana. Desde ahí entonces, ¿cómo esta nueva ley asociada al... Bueno, ya lleva un tiempo de tema de género, de violencia de género. Qué bueno que lo logró integrar, sí, pero qué interesante sería que pudiésemos contar con esta ley Adriana que en el fondo se haga cargo de este tema en particular y podamos también como institución pública de salud estar en conocimiento de cómo se va articulando esto en lo operativo. Y es tan simple como hacer un trabajo más humanizado, ¿cierto? Que es con quien trabajamos con un otro, ¿cierto? Desde una atención que en el fondo habla de esta humanización de una intervención en donde tú puedes ir saludando a una persona, ¿cierto? Dándole una acogida distinta. Y ahí el trabajo que deriva de esta humanización es donde se puede englobar todo lo demás. Entonces, qué interesante tener este paraguas también que nos mandate para hacer una intervención más bonita, más cercana con un otro, y con en una un otra. momento vital tan delicado. ¿Cómo lo ves esto? Sí, ¿Sí? sí, es cierto. Sí. Bueno, dentro de la violencia de género se reconocieron varias violencias, que está la violencia física, ¿cierto? Con maltrato físico, etcétera. La violencia sexual, que también está reconocida, la violencia simbólica, eso de que usemos a las mujeres siempre como las de los spots publicitarios, etcétera. Claro, un estereotipo, ¿no? Sí, la violencia política, la violencia psicológica, sobre todo los maltratos en relación de pareja o los lugares de trabajo. Correcto. Que es harta la violencia económica, que tiene que ver con la violencia, obviamente, de los padres que no pagan las pensiones, de que las mujeres no ganamos lo mismo que un hombre que tiene el mismo puesto que nosotros, trabajando lo mismo, produciendo lo mismo. Solo por ser mujer nosotros ganamos menos. Sí. Y eso no pasa en todo el mundo, eso pasa en algunos países nomás. La violencia institucional, ¿cierto? Donde discriminan las acciones de las mujeres, las dejan en puestos, por ejemplo, no de jefatura. Siempre las mujeres somos las subrogantes, nunca las jefaturas. La violencia en el trabajo también, que tiene que ver con condiciones dignas de trabajar, las condiciones físicas que también nos diferencian de los hombres, ¿cierto? Y se sumó la violencia ginecobstétrica. Entonces, que es un avance. Otros pueden pensar que no solo en el parto o el salud sexual y reproductiva se ejerce violencia, pero es un avance. O sea, correcto. En la atención de salud en varios momentos uno puede provocar violencia, ¿cierto? O uno puede ser víctima de violencia. Pero yo creo que esto es un avance y se suma a esta ley 21.675 ayudando a la sanción también, que es súper importante que la comunidad sepa que puede defenderse y que existen estas violencias y cuando le ponemos nombre podemos detectarla, ¿cierto? Y hacer algo al respecto. Exacto. No con uno quizás, con otros, el de al lado. Exacto. Y hacer incluso memoria de lo que uno ha vivido, ¿cierto? Eso te ayuda mucho a poder identificar todos los ámbitos de violencia que... Se habla de una ruleta de la violencia en la mujer. Sí, que es como un ciclo que no termina, ¿cierto? Sí. Bueno, también se suma los derechos por género y diversidad, que tiene que ver con todo el derecho de identidad de género. Estamos están siendo reconocidos las personas que tienen otra orientación de género, transgénero. Dentro de los derechos tienen derecho a una atención inclusiva. En la universidad se está llevando la batuta en esto de que usemos un lenguaje inclusivo. Correcto. Nos va a costar, sí, pero es súper importante para el usuario que recibe el nombre que él eligió y que lo traten del género que él se siente. Cambia tanto el pronóstico de recuperación. Está comprobado científicamente que si tú le tratas como el pronombre que él elige, es otra cosa. Es como, y es un esfuerzo tan mínimo parte de nosotros comparado con el beneficio que le trae el usuario de tratarle por lo que él quiere. En varias partes del mundo y se está uno presentando con el pronombre. Exacto. Contesto el pronombre tanto, ¿cierto? Yo contesto el pronombre de ella, por ejemplo. Exacto. Y eso ayuda un montón y que en las fichas también se escriba el nombre, incluso el nombre social. O sea, exacto. Es increíble que todo el mundo dice, no, eso son tonteras, que el idioma es un idioma, que el lenguaje es el lenguaje, pero claro, es un esfuerzo tan mínimo de parte del prestador
y tan importante como resultado en salud del usuario que hay que darles más vuelta. Yo creo que eso hay que visibilizarlo más, ¿cierto? Lo importante que es que nos llamen por nuestro nombre es tan básico. Entonces, si efectivamente ahí nuestro nombre social no es considerado y solamente queda considerado el nombre registral, nuestros usuarios y usuarias efectivamente ya cuando ingresan a nuestro centro de salud ya ingresan de una manera distinta. Entonces, es increíble cómo esto de poder llamar a la persona, como lo señalamos, ¿cierto?, por su nombre, te va a marcar la diferencia y te va a marcar también la intervención que tú tengas con esa otra persona, desde el pronombre, ¿cierto? También lo importante que eso es. Así es que sí, creemos que cuando un poco analizamos estos procesos, hay un contexto histórico también. Acá hay un trabajo de muchos años de distintas entidades, organizaciones, ¿cierto?, para la lucha permanente de estos temas. Entonces nosotros como funcionarios también debemos estar muy en sintonía con esto y capacitándonos más permanentemente en esta temática. Así que es súper importante que también lo puedas relevar en esta jornada, María Gabriela. Muchas gracias. Sí, y quería dar como una frase que me pasó con algunos pacientes, que ellos se sentían como un lugar seguro cuando uno lo atendía sin discriminación. Mira. Y es tan importante y emocionante que te digan, sí, usted es un lugar seguro. Sí. Y todos deberíamos ser un lugar seguro para el otro. O sea, no podemos ser amenazantes porque por nuestra forma de actuar o de nombrarlo, ¿cierto? Sí, sí. Y es tan importante ser un lugar seguro para el otro. Sí. Qué bonito lo que te dijeron, qué bonito, qué acogedor para esa persona, sentir que no está solo en su hogar, que esto también puede ser un hogar que te puede acoger, insisto, en una intervención que en este caso puedas tú realizar, y que no debiese haber diferencia entre un profesional, entre un TENS, entre el guardia de la entrada, ¿cierto? Todos debiésemos apuntar lo mismo. Por eso hablo de este paraguas de la humanización de la atención, que en el fondo apunta a esto, ¿no? Que el otro de verdad se sienta que es una persona que está aquí valorada, considerada y escuchada. ¿Sí? Sí. Sí. Y no solo con nuestro usuario, o sea, con el otro. Por supuesto. Que la persona que vemos en la calle de la mano, dos hombres de la mano, no por qué mirar feo, ni comentar, claro, ni llamarlo o dejar mirando, porque las mujeres se besan. Entonces, eso es respeto al final del otro y ser, obviamente, no ser violentos en nuestro actuar, incluso de pelar, de todas esas cosas, es como... Eso es violento, sí, el cuchicheo, el como... llamar la atención, sí. Todo el mundo tiene derecho de andar de la mano a la persona que ama, es como... Sí, cómo educamos a nuestro hijo también, qué interesante en eso, qué importante, cómo vamos educando a nuestro hijo en que esto es como... Es la vida, ¿cierto? Es un otro, es un par, es un ser humano como uno. ¿Sí? Y es importante que les digamos que elijan lo que elijan, sí, van a ser profundamente amados. Exacto, entonces, por quien sea, exactamente. ¿Cierto? Sí, muy bonito. Sí. Bueno, todavía existen obstáculos. Sí, lo sabemos. Bueno, tú sabes, y lo vivimos todos los días en hospitales públicos, la atención privada también se da, no crean que esto solamente ocurre en el sistema público, también quiero dejar en claro que hay inequidad también de forma de atención en la parte privada también. ¿Qué obstáculos tenemos? Todavía existe la objeción de conciencia. Lamentablemente el 46% de los ginecólogos en Chile son objetores de conciencia. Eso limita bastante, es una barrera muy importante en la atención de salud. Por eso es tan importante que las usuarias cuando lleguen a un lugar sepan quién está y si son objetores o no, porque eso prepara, ¿sí? Todavía hay desigualdades territoriales, sabemos que no es lo mismo un paciente que está en Arica a un paciente que está en zonas distintas, lejos de las ciudades, ¿cierto?, más rurales. Aquí mismo nosotros tenemos parte de la población rural que tú te metes a toda la comunidad y sabes que es muy diferente. Sí, sí, por supuesto. Estando a minutos de Santiago, ¿cierto?, de la capital. Sí. Exacto. Todavía tenemos barreras culturales y religiosas. El imponer sobre tu religión, sobre el usuario, dificulta mucho la equidad en salud. Son barreras culturales también, que lo que uno vivió no es lo mismo que vive el otro. Correcto. Cada uno es un mundo, ¿cierto? Y el acceso a la información te define mucho. Entonces, esas son barreras que todavía no estamos cumpliendo, ¿cierto? La desinformación, sabemos que ya hay harto acceso a internet, harto TikTok, etcétera, pero hay harta fake news que todavía en Chile no está penalizada. La fake news en los países está penalizada porque uno no puede dar información falsa, es mentir, ¿cierto? Y así hay falta de acceso, y el acceso que uno tiene a veces es lo que le contó la familiar, lo que le pasó a la amiga, o lo que está en internet, que no siempre son reales, ¿cierto? Exacto. Están bien informados. Entonces, todavía tenemos barreras y yo trato de, por ejemplo, con mis estudiantes, de incentivarlo a que seamos un cambio, que seamos un factor de aporte a la comunidad, ¿cierto? Un factor que vayamos viendo si es difícil, muchas veces está sola, pero sí, uno independientemente se va juntando en la vida con gente
Sí, como que exacto. Que vamos sumando fuerza. Qué bonito Exacto. eso, porque yo me he encontrado con harta activista, no soy la única ginecóloga feminista, ¿cierto? Hay una organización de médicas feministas que aportan mucho a la comunidad desde distintas especialidades. Y estamos varias activistas pro derecho que estamos todos los días jugándola, sí. Y nos reconocemos y nos vemos y estamos trabajando y nos aportamos, entonces podemos ver pacientes incluso entre nosotras y eso ayuda un montón a la comunidad, creo. Sí, qué interesante, porque en el fondo los obstáculos, la barrera, lo que comentabas tú, nos frena, nos hace retroceder, pero hay que continuar, hay que generar alianzas estratégicas también, hay que hacer todo un trabajo también de coordinaciones en redes, intersectoriales, intrasectoriales, demás está decirlo, entre nosotros mismos. Por ende, la lucha tiene que continuar dándose, porque es por nosotras, por nosotros, ¿cierto? Por nuestras usuarias, por nuestros usuarios, y porque en el fondo estamos dejando un mejor legado, siento yo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, en ejercer sus derechos, ¿cierto? En ser sujetos de derechos frente a temáticas tan importantes como lo es lo que estamos abordando hoy día. ¿Cierto? Así que sí, coincido completamente en lo que tú señalas, así que hay que continuar. Creo que por ahí va la senda. Vamos avanzando. Sí, vamos por el camino. Siempre, siempre. Bueno, el conocimiento de nuestros derechos es un primer paso para ejercerlo, por eso es tan importante que se hagan estas charlas y que las personas tengan conocimiento de que existen derechos sexuales y reproductivos en Chile, que están legalizados, que hay un soporte legal y que uno lo puede reclamar, exigir. Y lo importante de los derechos es que al hablar de ellos se rompe el silencio, que es para otro tema gigante, el silencio de la mujer, ¿cierto? El reconocer nuestros derechos nos ayuda a cuidar nuestra salud, ¿cierto? Nuestra salud mental, emocional, social, que es súper importante. Y ayuda a sembrar equidad. Así que yo te agradezco porque esto es una siembra que están haciendo ustedes y que cuenten conmigo en lo que necesiten. Esto es sembrar equidad, es sembrar justicia en salud, dignidad, y eso, la idea que llegue a cada rincón de nuestra comunidad. Así que muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, María Gabriela, muy clara en la información, muy precisa, muy certera, muy atingente, ¿cierto? Con lo que estamos viviendo como sociedad en este Chile, ¿cierto? Que ha ido cambiando en muchos aspectos y ha ido cambiando para bien, siento yo, en muchos aspectos. Y en lo que no estamos tan como en la actualización de conceptos, de normativa, el desafío y el trabajo y la invitación, tanto para los usuarios que nos están viendo y escuchando, como para nuestras usuarias, pero también para nuestros usuarios internos y usuarias internas también, perdón, que son nuestros propios funcionarios y funcionarias. Así que el llamado también es a que vayamos conociendo, vayamos aprendiendo en estos ciclos virtuales comunitarios en salud, y los dejamos cordialmente invitados e invitadas a la segunda jornada que vamos a tener prontamente ahí con una enfermera. Es lo que les puedo decir, que se viene prontamente. Así que muchas gracias. Se vienen muchas cosas. Te voy a tener de nuevo, Gabriela, aquí en este lugar. El silencio de las mujeres me gustó, interesante. Así que vamos a trabajar quizás ahí en una próxima jornada también para poder tenerte aquí con nosotros. Así que muchas gracias.